Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos al canal y bienvenidos a la página de Facebook. Ahora me están viendo y escuchando en vivo. Espero por favor que me comentan ahora mismo si me están escuchando bien para yo poder saber que les está llegando toda la idea correctamente como debe ser. Hoy en día vamos a hablar de un asunto importante que es quién fundó la religión del Islam y si es cierto que se fundó hace 1400 años nada más y de dónde viene la palabra Islam, y vamos a hablar en resumen también entre la religión del Islam y otras religiones como por ejemplo el cristianismo o el judaísmo. Hoy en día en el mundo hay muchas religiones, ¿verdad? Y sin ninguna duda el Islam es de las religiones más grandes de la humanidad. Los musulmanes somos más de 1.700 millones de habitantes. O sea, entre cada 4 humanos en el planeta Tierra hay un musulmán. El Islam en sí, mucha gente piensa erróneamente que se fundó desde 1400 años, desde la llegada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estamos hablando del año 570, que fue el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y alrededor de esos años, 40 años después que fue como profeta de Dios. El Islam en sí no fue fundado por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Islam es una religión que fue fundada por Allah mismo subhanahu wa ta'ala. Desde que el primer humano pisó la tierra y hasta antes de eso estaba la religión del Islam. El Islam es la religión de Dios. Si nosotros buscamos por todo el Corán que es el libro de los musulmanes, vamos a encontrar en muchas partes donde se menciona el Islam. Se menciona la religión del Islam, o sea, el nombre en sí, específicamente. El Islam en sí, en árabe, significa someterse a la voluntad de Dios. Nosotros creemos que todas las criaturas, todo el sistema solar, todo lo que está y existe en el universo se somete a la voluntad de Dios. Los humanos, como hemos dicho en muchos videos anteriormente, son los que tienen la opción, escoger a creer en Dios y a seguir sus mandamientos o rechazar eso, y van a ser juzgados por eso después de este corto examen en el que estamos, que es estar en esta vida mundana, ¿verdad? Por un corto tiempo. Les repito que por favor, si me están escuchando bien, que me lo comenten. Si hay algún problema, igual, por favor que me lo comenten ahora que me están viendo en vivo. El Islam en sí, como dije, es someterse a la voluntad de Dios. Normalmente, en cualquier religión, uno se tiene que basar en algo básico. La base del Islam es el Sagrado Corán. El Sagrado Corán, que es el libro de Dios, el fundamento del Islam. El libro de Dios, que es el Sagrado Corán, en él podemos encontrar todos los fundamentos del Islam. Toda la creencia del musulmán en sí lo encontraremos en el Sagrado Corán. Tenemos que aplicar eso más bien con cualquier otra religión. Si nosotros agarramos el cristianismo, ya que sé que muchos de los que me están escuchando por acá son cristianos o vienen de este fondo. En el cristianismo, si ustedes buscan en su mismo libro, que creen que es la palabra de Dios, que es la Biblia, nunca van a encontrar ninguna palabra que habla del cristianismo como religión. O sea, la palabra cristianismo es una palabra muy nueva, no existía. Por ejemplo, Jesús nunca sabía que se llamaban cristianos o cristianismo, ¿verdad? Nunca pueden encontrar los fundamentos más importantes del cristianismo en la Biblia. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, si hablamos del cristianismo, los cristianos creen que Jesús o es Dios o es hijo de Dios, depende de las diferentes sectas. ¿Dónde podemos encontrar en la Biblia que Jesús, que la paz y las bendiciones de Dios sea con él, había dicho o les había exigido a la gente que él es Dios? ¿Dónde había proclamado eso? ¿Pueden imaginar que en ninguna parte de la Biblia Jesús había dicho que fue Dios o le había exigido a alguien o a la gente que lo adoren? ¿Cómo puede ser el Dios si eso no está
ahí escrito en la Biblia. O sea, según la Biblia, sin ni siquiera hablar del Islam, ¿cómo podemos considerar que Jesús fue Dios si él mismo nunca lo había dicho y había dicho más bien lo contrario a esto? Él había dicho lo contrario a esto. O sea, ni Jesús sabía que él fue Dios, ni la gente alrededor de él. Nadie decía que él era Dios, pero después de no sé cuántos decenas de años, vienen gente y lo adoran y lo consideran como Dios. Ahí está el problema, ¿verdad? Igualmente, si buscamos en todos los libros de los judíos, nunca vamos a encontrar la palabra judaísmo dentro de su libro. O sea, si yo voy a preguntarle a un musulmán, ¿cómo es que se llama tu religión? Me va a decir, mi religión se llama el Islam. Le voy a decir, ¿y por qué tu religión se llama el Islam? ¿O quién la llamó así? Me va a decir que Dios la llamó así y tenemos pruebas de eso, evidencias del libro, el Sagrado Corán, ¿verdad? No sé si están viendo me imagino que están viendo la imagen como espejo porque estoy con la cámara del selfie. Ok, entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, según los musulmanes, es quien llamó la religión el Islam. Y no es una religión nueva, es una religión muy vieja, es la misma religión la que fundó Dios mismo, ¿verdad? Para los humanos y para todo el resto del mundo. Si yo vendría a preguntarle a Moisés, alayhi salam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, o a Jesús, ¿cuál es tu religión? Él me podría decir, o él me va a decir, que mi religión es la sumisión a la voluntad de Dios. Someterse a la voluntad de Dios es mi religión. Y el significado, o describiendo esto, o resumiendo esta descripción en una sola palabra, en árabe se llama al-Islam. Se llama el Islam. Voy a recitarles unos textos aquí, unas ayas del Sagrado Corán, para que ustedes vean como un ejemplo. Y este ejemplo va por todos los profetas y mensajeros de Dios mencionados en el Corán. Allah subhanahu wa ta'ala nos dijo o nos trasladó lo que dijeron todos los profetas de Dios que decían que ellos eran musulmanes, todos los profetas de Dios. Allah subhanahu wa ta'ala dice, Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Les traduzco. Allah dice, esto estamos hablando de la segunda sura, Surat al-Baqarah, la aya 127 y 128. Dice Allah, y cuando Ibrahim y Ismael estaban elevando las bases de la casa, quiere decir de la Kaaba, porque ellos la estaban reconstruyendo de nuevo, la Kaaba que está hoy en día en la Meca. Ibrahim alayhi salam y su hijo Ismail alayhi salam estaban elevando las bases de la Kaaba. La Kaaba esta fue construida por los ángeles desde que Adam alayhi salam se bajó a la tierra. Fue construida por los ángeles y con el deterioro del tiempo y las eras, ¿verdad? Se había destruido varias veces y se había reconstruido. Entonces Ibrahim alayhi salam y su hijo Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala les mandó a reconstruir el Kaaba. O sea, las bases de la Kaaba estaban y ellos estaban reconstruyendo las paredes de la Kaaba. Mientras ellos elevaban las bases, quiere decir que hacían paredes de la Kaaba, ellos ¿qué decían? Decían, Señor nuestro, le decían, oh Dios, oh Señor nuestro, acepte esto de nosotros, acepte lo que estamos haciendo, esta obra que estamos haciendo de nosotros, eres el que más oye y el que más sabe. Rabbana waj'alna muslimayni lak, oh Señor nuestro, haz que seamos sometidos a ti.
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. Y haz de nuestra descendencia una comunidad sometida a ti, o una umma, una nación sometida a ti. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, enséñanos a cumplir nuestros ritos de adoración, y vuélvete y enséñanos volvernos a ti, o sea, o nos arrepentimos ante ti. Realmente tú eres quien se vuelve en favor del siervo, el compasivo, ¿verdad? O sea, ellos le decían a Dios: háganos buenos musulmanes y haga de nuestra descendencia buenas naciones musulmanes. Esto hablando de Abraham, de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, quien es uno de los profetas de Dios y de los mensajeros más destacados, como hemos hablado anteriormente en los videos, ¿verdad? Aquí también Allah, en esta misma sura, en la ayah 134, la ayah 134, Allah subhanahu wa ta'ala dice: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Esto está en la ayah 133 de la misma sura, la segunda sura, Surat al-Baqarah del Sagrado Corán. Allah subhanahu wa ta'ala habla sobre Jacob y dice: ¿acaso estaban ustedes ahí presentes cuando le vino la muerte a Jacob? Jacob alayhi salam, estamos hablando del nieto de Ibrahim alayhi salam, el hijo de Isaac. Abraham tenía dos hijos, Ismael e Isaac. Ismael era el hijo más grande que Isaac, y Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob. Jacob es el nieto del profeta Abraham. Entonces Allah nos cuenta una historia en el lecho de la muerte de Jacob alayhi salam. Dijo que cuando llegó a la muerte, ahí estaban todos sus hijos alrededor de él. Y él, ¿qué es lo más importante que les habla en este evento? Ya está en sus últimos minutos de vida. Quiere hablarles de lo más importante. Entonces les está preguntando. Dice: ¿acaso estabas ahí? Dios nos dice a nosotros: ¿acaso estaban ahí cuando le vino la muerte a Jacob, cuando le dijo a sus hijos: ¿qué van a adorar cuando yo no esté? O sea, cuando yo ya me vaya, cuando yo me muera, después de mí, ¿qué van a adorar? Les está preguntando, ¿verdad? Para atraer su atención. No les está diciendo esto en forma así narrativa: adoren a Dios, no sé qué, no. Les estaba diciendo: después de mí, ¿qué van a adorar ustedes? Entonces ellos dijeron: adoraremos a tu Dios y al Dios de tus padres, Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq. Abraham, Ismael e Isaac, ¿verdad? Ellos los pusieron así del abuelo, y luego pusieron el hijo mayor y el hijo menor, ¿verdad? Que es un Dios único, y a Él estaremos sometidos, y a Él estamos sometidos. O sea, le están definiendo exactamente cuál es la fe de ellos. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, y somos musulmanes, estamos sometidos a la voluntad de Él. Estamos hablando ahora de Jacob, que también su nombre hasta en el Corán es Israel, y estos, los que estaban con él, son los israelitas, lo que quiere decir los hijos de Israel. Esta es una relación sanguínea, no es una religión, ser israelita. De los israelitas había musulmanes y había incrédulos que no creían en Dios, como vamos a ver luego en las historias del profeta Moisés alayhi salam, y los otros profetas que llegaron a los judíos, entre paréntesis, porque ya ahora vamos a hablar sobre esto, ¿verdad? Incluso en la ayah 132, Allah subhanahu wa ta'ala habla de Abraham. Vamos a recitar todas esas ayas. Ya habíamos recitado la 127 y la 128. Vamos a recitar
de la aya 130 a la aya 132, ¿verdad? Ya la 134 ya la recitamos ahora. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Aquí desde la aya 130 Allah subhanahu wa ta'ala dice: ¿Y quién sino aquel que se rebaja a sí mismo puede rechazar la religión de Ibrahim? Lo escogimos en esta vida y en la última, o sea, en la otra vida, después del día del juicio final, estará entre los justos. La 131 dice: cuando su Señor, o sea, cuando su Señor le dijo, sométete, dijo, me someto al Señor de los mundos. إذ قال له ربه أسلم. Cuando Dios le dijo, sea musulmán, Abraham alayhi salam le respondió y le dijo, soy musulmán, yo lo soy, ¿verdad? En la 132 dice: y esto fue un legado que Ibrahim dejó a sus hijos, y lo mismo hizo Jacob, que es Jacob, cuando dijo: hijos míos, Allah os ha elegido la práctica de adoración, no mueran pues sin ser musulmanes. O sea, este es el mensaje de todos los mensajeros de Dios. Muhammad sallallahu alaihi wasallam no es el único mensajero del Islam ni el fundador del Islam, sino que fue simplemente el último mensajero del Islam. Es el último en la cadena de los mensajeros y profetas de Dios del Islam, y Allah le reveló a él el libro, el que Dios mismo hizo que se conservara y lo va a hacer conservar hasta el día del juicio final. Tenemos este sagrado Corán. He hecho varios videos sobre el sagrado Corán, los pueden encontrar en el canal, donde hablamos por qué el Corán es el libro de Dios, y otros donde recitamos partes del Corán y los traducimos al español, ¿verdad? Los pueden ver, son muy beneficiosos. Pueden ver listas enteras en nuestro canal al respecto. Si desean sacar todo el provecho de todos los videos que tenemos en el canal, los tienen que ver cuando entren a la parte de listas de videos en el canal, y ahí pueden encontrar todos los videos en forma ordenada, categorizados por asunto en listas. Pueden ver todas las listas que se están actualizando ahí. Cada vez que hago un nuevo video lo pongo en su respectiva lista. Allah subhanahu wa ta'ala nos dejó este Corán, que es el milagro, en sí es un milagro, un libro que se le reveló a alguien que vivía en el desierto, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No tenía muchos conocimientos de muchas cosas, y además hasta las ciencias en su era eran muy erróneas. La gente creía en cosas muy erróneas. ¿Por qué no vino incorporado en este libro cosas de esas cosas erróneas que eran muy famosas en esta era, en aquella era, ¿verdad? ¿Por qué, digamos, ni un error está en este libro? ¿Acaso esto en sí no es un milagro de Dios? Cuando Allah subhanahu wa ta'ala desde 1400 años habla de algo muy espectacular, habla de las etapas del feto en la vientre de la madre. Estamos hablando de algo que en aquel momento, los conocimientos de aquel momento eran muy erróneos del ser humano. La gente creía, por ejemplo, que Dios alabado sea, que el feto en la vientre de la madre primero es como un pedacito de carne, y este pedacito de carne se madurece un poco hasta crear a los huesos. Allah subhanahu wa ta'ala desde 1400 años nos dice todo lo contrario. Dios nos dice que Él crea primero los huesos y luego los embarra con carne. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos dice eso desde 1400 años, y solamente
Hace unas decenas de años nada más encontramos que esto es verdad científicamente. Entonces, quien escribió este libro, quien lo reveló, es Dios, es el creador mismo de este feto, el que sabe cómo se creó. Muchísimas cosas y muchos ejemplos en el Sagrado Corán a base de esto. O sea, igual que esto. Muchos ejemplos tenemos en el Sagrado Corán. Allah subhanahu wa ta'ala, por ejemplo, habla en Surat al-Rum. Ya les voy a decir qué sura es. Que es, la sura se llama como Roma, los romanos. En la era del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los romanos habían perdido una guerra inmensa con los persas. Para que sepan más o menos de la historia, en aquella época los romanos y los persas eran dos potencias en el mundo que eran muy grandes. Tenían tal vez miles de años ambas, que estaban ahí como... Estaban entre ellos dividiendo todo el mundo, o sea, estaban la mitad del mundo con los persas y la otra mitad con los romanos. Imagínense que esos romanos habían sufrido una derrota muy fuerte de parte de los persas. Una derrota muy fuerte que ya casi entraban a Estambul, a Constantinopla, los persas. Ya casi estaban por entrar ahí. Y le quitaron un montón de terrenos a los romanos. Les quitaron Egipto, les quitaron la Gran Siria, que son 4 países de los países de hoy en día: Jordania, Palestina, Líbano y Siria. Todo esto se llamaba Siria, ¿verdad? Surat al-Rum es la sura número 30. Allah subhanahu wa ta'ala nos habla en ella. Cuando se reveló esta sura, estaban recién salidos de la guerra los romanos. Y los persas habían vencido a los romanos. Y ya todo el mundo, o sea, era algo muy normal, o era algo muy lógico, que todo el mundo que todo el mundo creía que ya los romanos ya se fueron, pocos años y ya se van a extinguir, no van a haber romanos, y los persas van a invadir el resto de sus tierras y van a ser la única potencia en el mundo, ¿verdad? Era algo muy normal que alguien puede imaginar esto. Cuando en el Sagrado Corán Allah subhanahu wa ta'ala habla de que los romanos van a levantarse de nuevo y van a enfrentar a los persas y van a ganar esta guerra en pocos años, está hablando que en pocos años en árabe significa de 3 a 9 años. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala habla así, en árabe eso significa, pocos años es de 3 a 9 años. ¿Quién podía creer esto? O sea, si fuera una persona normal que haga un diagnóstico de todo lo que es la política de aquellos días, o que trata de hacer ¿cómo es que se dice? Un análisis político en aquellos días, iba a ver esto como un imposible. Nunca podría pasar. Y Dios también no solamente habla de los años, de que son en pocos años los van a volver a ganar, sino que habla de que van a tener la batalla en un lugar muy bajo. O sea, habla del lugar donde van a tener esta batalla, aquella batalla que se habla, ¿verdad? Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat al-Rum: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala dice Alif Lam Mim. Quien sigue nuestros videos y sabe del Sagrado Corán, el que leemos, va a saber el significado de esto. Decimos que estas son letras individuas que Dios las pone en algunas suras, al principio de algunas suras, que Dios es el que sabe su significado, pero es como una
evidencia de que este Corán, que está hecho de estas letras del árabe, no tiene igual. O sea, no tiene nadie, tenemos las mismas letras estas y Dios nos está retando a que hagamos un Corán, igual que este Corán, y no lo podríamos hacer. Ok, Alif Lam Mim, los romanos han sido vencidos en la tierra más próxima, pero ellos, después de haber sido vencidos, vencerán. Dentro de algunos años, el mandato pertenece a Allah antes y después. Ese día se alegrarán los creyentes. Por el auxilio de Allah, Él auxilia a quien quiere y Él es el insuperable, sin igual, el compasivo. Ahí en la tercera aya, en esta traducción que tengo, la traducción dice que en la tierra próxima, es en la tierra próxima o en la tierra más baja, y venimos desde hace menos de 100 años, descubrimos que el lugar donde pasó esta batalla es el lugar más bajo de la tierra, o sea, más bajo, debajo del nivel del mar, es el lugar más bajo de una tierra alrededor de toda la tierra. ¿Quién podía saber eso desde 1400 años? ¿O quién pensaría de eso? Allah subhanahu wa ta'ala dice: Alif Lam Mim, ghulibat ar-Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Fi bid'i sinin, en unos años. En unos años en árabe quiere decir de 3 a 9 años, y en 9 años exactos los romanos vencen de nuevo a aquellos persas. Y en el mismo año, Dios aquí dice en las ayas que en aquel año los musulmanes van a ser contentos o van a tener alegría por la victoria de Dios. ¿Por qué van a tener alegría y cuál victoria de Dios? En este mismo año donde pasa esta guerra entre los romanos y los persas y los romanos vencen, en este mismo año los musulmanes igual tienen lo que es la conquista de la Meca, que es también una alegría muy grande para los musulmanes. ¿Pueden ustedes imaginar que alguien se arriesga a decir algo tan opuesto a la realidad lógica que podría ser así, sin tener miedo? Y cuando esto se cumpla, un imposible se cumpla, que se había revelado aquí en el Corán, ¿cómo puede ser que este libro no sea de Dios? Ese es el libro de Dios. Este libro no tiene ninguna falla, no tiene ningún error. Hasta hoy en día estamos en el siglo XXI. Si queremos sacarle algún error científico, algún error de cualquier naturaleza, no le podemos sacar. ¿Por qué? Porque simplemente es el libro de Dios. A cambio, los libros de los cristianos o de los judíos, si nosotros nos ponemos a buscar en estos, vamos a encontrar un montón de errores geográficos, errores de muchas naturalezas en sí. ¿Cómo un libro que tiene errores lo podemos considerar como un libro de Dios? Por eso, ese es un llamado para todos mis amigos quienes no son musulmanes, especialmente los cristianos y los que me conocen, y yo sé que me están viendo aquí por estas vías. Espero que ellos, en búsqueda de la verdad, si ellos quieren buscar a la verdad, que empiezan a buscar dentro de sus propios libros. Como dije al principio del video, buscan, por ejemplo, al principio tienen que buscar los fundamentos de su religión. ¿Están en su libro o no lo están? Y si no lo están, ¿por qué todavía creen en estos fundamentos? Como dije, el Islam, cualquier fundamento del Islam, cualquier base, está en el libro de los musulmanes, está en el Corán, en el Sagrado Corán. Pero si hablamos de si Jesús fue Dios o hijo de Dios, Jesús nunca en la Biblia, o sea, estaba hablando fuera del Corán, hablando solamente de forma así exclusiva de la Biblia. La propia Biblia, las diferentes Biblias que tienen los diferentes tipos de cristianos, en ninguna Biblia Jesús dice que fue Dios. Nunca le exigió a nadie que lo adoraran. Es algo muy extraño que los cristianos siguen creyendo en esto, mientras que no se basa en su libro. Es un invento que se lo inventaron otra gente. Ni siquiera Jesús acepta que lo pongan como Dios o como hijo de Dios. Él es el siervo de Dios. Hablando de otra cosa, hablando de la Trinidad. ¿Dónde está la Trinidad en su Biblia? Yo quiero que alguien me responda de una forma con evidencia, que está aquí.
está en este párrafo en la Biblia, o está en este versos de la Biblia, la Trinidad. Ok, la Trinidad que no está ni en el Viejo Testamento ni en el Nuevo, que se supone que el Nuevo está profesando por la Trinidad. ¿Por qué solamente hay Trinidad? ¿Por qué son solamente tres? O sea, tres dioses o tres figuras de Dios. ¿Por qué no son 4 o 5 o 6 o 2 solamente? ¿Por qué tienen que ser 3? Exclusivamente 3, ¿verdad? Otra cosa, Jesús, que lo consideran los cristianos como Dios, y que ya dijimos que nunca en la Biblia Él había dicho que Él es Dios, y nadie dice que Él había dicho que Él es Dios. Jesús adoraba a alguien más, adoraba a Dios. Esto en la Biblia, hablando de la Biblia. Jesús adoraba a Dios. Si Jesús adoraba a Dios, vamos a fijarnos cómo Jesús adoraba a Dios. Lo adoraba de una forma que se inclinaba, cuando hacía las oraciones, se inclinaba un poco y a veces se postraba al piso. Y es la misma forma que hacemos los musulmanes en la adoración, que hacemos como en las oraciones que hacemos, exactamente la misma forma. Si nos fijamos en la misma Biblia, nos va a llevar al Islam. Jesús en sí era musulmán. Ok, otra cosa. Jesús, ¿cuál calendario seguía? ¿El calendario lunar o el calendario que tenemos el griego? Nos vamos a sorprender, y tal vez muchos de mis amigos aquí que me escuchan se van a sorprender si ahora les digo que Jesús seguía el calendario lunar, que es exactamente igual que el calendario que usamos hoy en día. Estamos usando los mismos meses que Jesús usaba como calendario. ¿Por qué los cristianos de hoy en día están usando otro calendario, que es un calendario solar del sol, y no el mismo calendario de Jesús? Ok, si nos fijamos en la Biblia, nos vamos a encontrar de que Jesús ayunaba el 9º mes del calendario, el que él usaba, obviamente. El 9º mes en el calendario, ¿quién me puede decir cuál es el 9º mes del calendario lunar, el que tenemos nosotros hoy en día los musulmanes? Hemos hecho una lista de videos sobre el calendario lunar, y creo que en el último video yo les expuse todos los meses y se los empecé a mencionarles los nombres de los meses que tenemos. El 9º mes del calendario lunar es el mes de Ramadán, el que los musulmanes, nosotros los musulmanes, ayunamos en este. Y Allah subhanahu wa ta'ala, cuando nos dijo que ayunáramos en este mes, nos dijo que Dios les ha puesto, o les ha puesto esta obligación, que es el ayuno de Ramadán, como se lo ha puesto a la gente que vinieron antes de ustedes. O sea, todos los profetas antes de nosotros ayunaban el mes de Ramadán. Tenían diferencias en el ayuno, tal vez era el tiempo más amplio, tal vez ellos, además de dejar de comer y tomar y tener relaciones permitidas con la esposa durante el ayuno, también dejaban de hablar entre ellos cuando estaban en ayuno, pero al final ellos ayunaban, y en este mismo mes. Si ponemos todas estas realidades al frente de nosotros, nos vamos a llegar a la verdad que los musulmanes somos los verdaderos seguidores de Jesús alayhi salam, los verdaderos seguidores de Moisés alayhi salam, los verdaderos seguidores de Ibrahim alayhi salam, los verdaderos seguidores de Muhammad alayhi salam, porque todos tienen la misma religión que es la religión de Dios, como hemos hablado en clases anteriores y en videos anteriores, que el Islam en sí es someterse a la voluntad de Dios, y que en el Islam, para uno ser musulmán, tiene que creer en 6 cosas. Entre ellos es creer en todos los profetas y mensajeros de Dios. O sea, nosotros creemos en Abraham, en Moisés, en Isaac, en Jacob. Para nosotros son de nuestra nación. O sea, yo, por ejemplo, que soy egipcio, ya saben que vivo aquí en Costa Rica, soy egipcio, no apoyo, si apoyaría o si elegía a apoyar entre los faraones, por ejemplo, y Moisés alayhi salam, la gente diría, no, tengo que elegir a los faraones y decir que yo soy de los faraones y así. No, yo pertenezco a Moisés alayhi salam, soy de la nación de Moisés alayhi salam, quien fue profeta de Dios y creyente de Dios, y aunque el faraón sea mi abuelo directo, nunca voy a reconocer eso, y voy a decir que no soy de la nación del faraón, no quiero ni ser de ellos,
¿Por qué? Porque somos los musulmanes a través de todos los tiempos y a través de todos los países y a través de todo el mundo, somos la misma nación, la nación de los musulmanes. Todo tipo de musulmán, cualquier musulmán que sea de América Latina, que sea de Europa, que sea de Egipto, que sea de cualquier país del mundo, es de la misma nación de los musulmanes. El Islam viene primero, siempre. Entonces, todas esas verdades que dijimos en este video nos llevan a la realidad de que los musulmanes somos los verdaderos seguidores de Jesús. Si ustedes se fijan solamente en la Biblia, de los actos de Jesús, de las maneras de súplicas de Jesús, ¿a quién Jesús suplicaba? Si Él fue Dios o Hijo de Dios, ¿por qué Él tenía que suplicarle a alguien más? Además, si vamos a reconocer que Jesús fue Dios, me pueden decir, o sea, ¿por qué Él fue Dios? Si preguntáramos eso a un cristiano, tal vez me vaya a decir, porque su nacimiento fue milagroso. Ok, el nacimiento de Jesús sí fue milagroso, el Corán lo dice, Allah lo dice, quien es su creador, dijo esto. Pero ¿acaso el nacimiento de Jesús es más milagroso o el nacimiento de Adam alayhi salam? O sea, la creación, para ser más exacto. La creación de Adam alayhi salam fue mucho más milagrosa que la creación de Jesús. Por lo menos él vino de una madre. Antes de Adam no había nadie. ¿Por qué no considerar a Adam como Dios? Él lo merecería más que Jesús si vamos con esta mentalidad. No digo que lo adoremos, pero estamos discutiendo para llegar a la verdad. Ok. Otros me van a decir, es que Jesús fue nombrado en la Biblia, por decirlo así, como Hijo de Dios. Ok, en esta misma Biblia, Moisés fue nombrado como Hijo de Dios. David fue nombrado como Hijo de Dios. Los tribus o los israelitas, los hijos de Jacob, fueron llamados como hijos de Dios. ¿Por qué no considerar a cada persona quien se nombra como hijo de Dios en la Biblia como un Dios o como alguien más con Dios? Si vamos con esta misma base, o sea, no hay estándares, es algo inventado que no tiene fundamento, no tiene base, ni siquiera en el propio libro de quien creen en esto. Entonces, buscando en los mismos libros de los cristianos o de los judíos, buscando en estos mismos libros, vamos a llegar a la verdad de que Jesús alayhi salam o Moisés alayhi salam o Abraham alayhi salam son los mensajeros del Islam, mensajeros de Dios. Si nosotros hoy en día vamos a seguir el ejemplo de los judíos o de los cristianos en nombrar nuestra religión con el ser más querido para nosotros, que para nosotros estamos hablando del humano más querido para nosotros los musulmanes, es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque él es quien nos guió a Dios, ¿verdad? No tienen en la Biblia la frase que dice, yo soy el camino, yo soy la guía. Todos los profetas de Dios los amamos porque son el camino y son la guía. Si nosotros los musulmanes siguiéramos el ejemplo de los cristianos y de los judíos, nos podrían llamar en vez de musulmanes muhammadianos, ¿verdad? Quiere decir con el nombre de Muhammad, ligarlo con el nombre de Muhammad. Pero a ningún musulmán, quien lo más que quiere es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, después de Dios, obviamente, estoy hablando de los seres humanos, a ningún musulmán le gustaría que lo llamaran como muhammadiano. Te va a decir, no, yo soy musulmán, no soy muhammadiano. Yo sí sigo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero yo adoro a un único Dios, Allah, alabado sea. Entonces, estos nombres, que es el cristianismo o el judaísmo, como hemos hablado en este video, no son más que un invento humano que vino mucho después de, por ejemplo, de Jesús, mucho después de Jacob, alayhi salam. Imagínense que la palabra judaísmo viene del nombre Judá. Judá fue el hijo más grande de Jacob, alayhi salam, y cada hijo del profeta Jacob tenía una descendencia muy grande, una tribu, ¿verdad? Hijos de él. Y los hijos de Judá, que eran mucho más que los hijos de sus hermanos, entonces, donde vivían, ellos eran como los mandatarios, y empezaron la gente fuera de este clan, por decirlo así, o de este pueblo, se referían a la gente de los judíos, a los judíos, se referían a ellos diciendo que ellos eran judíos, o sea, hijos de Judas. La mayoría de ellos eran hijos de Judas, más que el resto de sus hermanos, ¿verdad? Y cuando
se preguntaban, ¿y qué religión profesan esa gente? Ellos decían, ellos profesan el judaísmo. Entonces el judaísmo así es un invento ni siquiera de los mismos judíos, si se pueden llamar como judíos, o es más correcto llamarlos como israelitas de aquellos días, que eran creyentes de Dios. Era un invento de sus enemigos, de sus rivales, que vivían fuera de sus tierras, de sus terrenos. Se referían a ellos como judíos y se referían a su religión como el judaísmo. Es como decir, los egipcios, ¿qué hablan? Los egipcios hablan egipcio. ¿Y qué profesan? Profesan el egipciano, por decirlo así, la religión. Entonces, eso no es cierto. Los egipcios hoy en día hablan árabe y la mayoría de ellos son musulmanes, hay cristianos y también hay de otras religiones allá, pero es como decirlo así. Y con el tiempo ya la gente empezaron a llamarlos judíos. Si le llegamos a preguntar a un judío, a preguntarle, ¿dónde en cualquiera de sus libros que consideran que es la palabra de Dios, cualquiera de los libros del Tanaj o la Torá o cualquier libro, en cualquier libro existe la palabra judaísmo o que la religión se llama judaísmo? Te va a decir que no, no existe. Si a algún cristiano le preguntamos, ¿la Biblia que usted tiene, acaso se refiere al cristianismo o a los cristianos, o que la religión se llame los cristianos? Te va a decir que no, no se llama así la religión. O sea, no puede encontrar el nombre de la palabra en su libro. A cambio que en el Islam, si le preguntas a cualquier musulmán, ¿acaso la palabra Islam está en tu libro? Te va a decir que sí, está en muchísimas partes en el Sagrado Corán. Y también si buscamos en la Biblia o si buscamos en los libros de los judíos, vamos a ver el significado de la palabra Islam ahí, que es someterse a la voluntad de Dios. Lo vamos a encontrar ahí, que es el Islam. Eso significa el Islam, someterse a la voluntad de Dios. Para concluir este video, estábamos hablando desde el principio del video de que el Islam es la religión verdadera de Dios. Las otras religiones son unas versiones torcidas y modificadas del Islam, inventadas. Se inventaron cosas en la religión y la llamaron con otro nombre y ahí está. En el caso del cristianismo, por ejemplo, padeció de muchos inventos, incluso un montón de paganismo entró en el cristianismo. Este mismo paganismo de tener 3 dioses, y Dios Padre y Dios Hijo, es lo mismo que hacían los romanos y los griegos. Si buscan ustedes en la religión de esta gente de tener así dioses padres y dioses hijos y no sé qué, esto viene exactamente igual del paganismo, como una copia. O sea, los romanos y los griegos no entraron al cristianismo, por decirlo así, sino que el cristianismo se modificó para ellos. Incluso las mismas fiestas que hacían, la fiesta del 25 de diciembre, le cambiaron el nombre nada más, igual está y la pusieron en el cristianismo. Lo que es el árbol de Navidad, todo eso igual viene de cosas paganas. O sea, todo viene de cosas así paganas, copiándola y apegándola a la religión. Como hemos dicho, si buscamos en la Biblia y vemos lo que creen los cristianos, vamos a ver una diferencia muy grande entre los fundamentos de la Biblia, entre lo que dice la Biblia y en lo que dice, lo que hace o lo que cree los cristianos. Vamos a ver una diferencia muy grande entre Jesús alayhi-salam y lo que hacía y los cristianos de hoy en día. Los seguidores verdaderos de Jesús alayhi-salam son los musulmanes hoy en día. Los seguimos en todo, en cómo oraba, en cómo ayunaba, según lo que dice la Biblia hoy en día, les estoy diciendo. Y si tuviéramos el evangelio real, el que Isa alayhi salam, el que fue revelado a Isa alayhi salam, a Jesús alayhi salam, el evangelio es la Biblia de Jesús, que no existe hoy en día. En esta Biblia o en este evangelio íbamos a encontrar exactamente igual que el Islam, igual que la última legislación de Dios, que es el Islam, las oraciones igual, el ayuno igual, y todo esto lo íbamos a encontrar, lo hubiéramos encontrado igual. ¿Ok? Ahora, los cristianos de hoy en día, Jesús, según la Biblia, Jesús dijo que no vine para cambiar el testamento, sino que vine a cumplirlo. Algo del testamento era, por ejemplo, la circuncisión. La circuncisión es algo que hacen hasta hoy en día
todos los musulmanes y mayor parte de los judíos en todo el mundo, la circuncisión de los niños. Algo que cambiaron los cristianos de hoy en día y no lo hacen, la circuncisión. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos seguidores de Jesús? Son los musulmanes, por todas estas cosas. Si nos fijamos, ¿quién es el que canceló esta circuncisión? Como un ejemplo, este es solamente como un ejemplo, vamos a ver que fue Pablo. Pablo, el apóstol, nunca vio a Jesús con sus ojos, siempre era rebelde de Jesús y siempre torturaba con su propio testamento. Él torturaba a los seguidores de Jesús. Y de un día para otro él se llamaba Saúl, o en árabe Shaul el-Tartusi. De un día para otro dijo que él vio a Jesús en un sueño y que él se convirtió en cristiano o seguidor de Jesús y que él se bautiza con el nombre Pablo y empezó a establecer una religión nueva que no tiene que ver con la religión que con ella vino Jesús, y empezó a decir que después de que lo crucificaron se subió al cielo y se bajó y todas estas cosas que hoy en día también están mucho más modificadas que lo que dijo Pablo. Imagínense. Entonces, los cristianos de hoy en día no son ni los seguidores de Jesús, ni los seguidores de esta misma Biblia que tienen entre sus manos. Es un llamado para todos los que me están escuchando a seguir investigando por la religión verdadera. Religión no significa unos rituales que se van a decir o hacer nada más. Religión implica la felicidad de uno no solamente en esta vida, sino en la otra vida, que es la más importante, es la vida eterna. La otra vida, la vida eterna, es la más importante para entrar a un paraíso eterno y para evitar entrar a un infierno eterno. Estamos hablando de la eternidad, no de unos cuantos años que vamos a pasar en esta vida. Es algo sumamente importante, no es algo así de juego. Y el inicio de esta búsqueda será de las bases que usted tiene en la mano de la propia religión, la que confesas, la que crees en ella. Si eres cristiano, de los libros del cristianismo, lo más importante es la Biblia. Lamentablemente la mayoría de los que conozco de mis amigos cristianos ni siquiera habían leído la Biblia. Y si leyeran la Biblia, si investigaran, van a llegar al Islam. Estoy seguro de esto. No solamente los cristianos, yo muchas veces menciono a los cristianos, porque todos mis amigos y los que están alrededor mío y la mayoría de los hispanohablantes que me están escuchando son cristianos, aunque sean solamente cristianos así por fachada, por nombre. Tienen que investigar esto de manera verdadera, de manera honesta, para su propio bien, para llegar a la verdad, para obtener la felicidad en esta vida y en la otra. Cuando ustedes vean el Islam y lo investigan y leen sobre el Islam, van a sorprenderse de que es la religión que más va con el cuerpo de uno, con la mentalidad de uno, con la lógica de uno. Es la religión de Dios, nuestro Creador. Es el sistema, el Islam es como el sistema operativo del ser humano, el que es más apto para el ser humano. Este es el sistema más apto para el ser humano. Cuando uno deja de creer en Dios, lo rechaza y eso, sufre de muchas cosas, muchos problemas psicólogos. Estos problemas se dan porque uno está en contra del sistema al que fue diseñado dentro de él. El sistema, el que es diseñado dentro de cada uno de nosotros, es creer en un solo Dios. Es que 1 más 1 más 1 es igual a 3, no igual a 1 como dicen los cristianos, como dicen en la Trinidad, algo que no es explicable, no se puede explicar. ¿Algún cristiano aquí me puede explicar cómo que 1 más 1 más 1 es igual a 1? Es algo que es ilógico. En el Islam decimos no, Dios es uno, porque es uno y siempre fue uno. ¿Por qué Dios, quien fue único siempre y en todas las eras y en el Viejo Testamento, como que Dios, como de sorpresa, en el Nuevo Testamento o en el nuevo cristianismo, se sorprende y nota que Él es 3 y no 1? También algo muy importante sobre el cristianismo, que lo hemos hablado en la lista de videos que se llama Historia de los Profetas de Dios, en 4 videos, los videos de Adán y Eva, que es el punto del pecado original. Este punto es muy importante y es algo
inexplicable en el judaísmo y en el cristianismo, y es muy lógico en el islam. O sea, no existe algo que se llama el pecado original. Dios no carga a una persona los pecados de otra, aunque sea su padre. O sea, si mi padre Adam se equivocó en algo, Dios no me va a cargar a mí los pecados de Adam. Si mi hermano hace un pecado que no tengo nada que ver, Dios no me va a cargar encima de mí los pecados de él, ni los pecados míos encima de él. Es algo ilógico, es algo injusto, y lamentablemente es un fundamento en el cristianismo de hoy en día. Dios no va a dar preferencia para un humano por la nación que nació en ella o por las cosas que nació sin tener una mano en esto. Por ejemplo, Dios no va a dar preferencia a los blancos encima de los negros por ser blancos. Dios no va a dar preferencia para los europeos por ser europeos encima de las otras razas o para una cierta raza. Y este es un problema muy fundamental en el judaísmo, que ellos tienen este tipo de pensamiento, que para la relación de sangre de ellos nada más es la salvación y es la religión, etc. Este es algo que es como muy racista, muy malo, muy mal visto. Dios no va a dar la preferencia para el hijo mayor de alguien, sea Ibrahim o sea Isaac, por ser el hijo mayor nada más y nada menos. No es así, ¿verdad? Incluso si nos fijamos en los hijos de Jacob, alayhi salam, el más preferido de ellos para Dios y el que fue elegido como profeta era el menor, que es Yusuf. Y esto es algo que vino en contra de la mentalidad de los judíos. La mentalidad de los judíos en aquel momento era que el hijo mayor es el que tiene toda la preferencia, es el que tiene todo lo bueno, es el que es más cerca de Dios. Por eso ellos, incluso para salirse de ese dilema, Jacob mismo no era el hijo mayor, era el hijo menor. Y para ser profeta ellos inventaron una historia de que Jacob hizo no sé qué para engañarle a su padre Isaac, para que Dios lo escogiera como profeta. Es también ahí un problema entre el Islam de un lado y las otras religiones como cristianismo o judaísmo de otro lado. Los musulmanes no pensamos así. Pensamos que un musulmán que ni siquiera sabe árabe, de un país muy lejano que ni siquiera habla árabe, podría ser para Dios mucho mejor. Disculpa si se fue la señal por un rato. Nosotros como musulmanes creemos que un musulmán que ni siquiera es árabe, que vive de un país muy lejano, que ni siquiera es musulmán, no habla árabe, no sabe árabe, podría ser más cercano a Dios y podría ser más preferido a Dios, más que muchos musulmanes que tal vez vivan y crecieron desde su nacimiento como musulmanes y crecieron como musulmanes. Entonces nosotros tenemos este tipo de pensamiento, no tenemos diferencias por raza, ni por país, ni nada de eso. Esto es algo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo llamó como asqueroso, y es un fundamento en el cristianismo, o es un fundamento en el judaísmo más que el cristianismo, y también al cristianismo por herencia. Como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien vivía en un lugar donde no había cristianos, podía hablar de esta manera milagrosa sobre Jesús alayhi salam y sobre María. Jesús fue mencionado muchísimas veces en el Corán, muchísimo más que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo. Como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que vivía alrededor de él solamente judíos, y los judíos creían que Jesús fue un hijo bastardo y fue un mentiroso, como ellos creen lo mismo a través de sobre Jesús alayhi salam, que fue un mentiroso, como creen así el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Igualmente creen que es mentiroso. Entonces, y también creen los judíos que fue un hijo bastardo de una mujer que había hecho una relación que fue fuera del matrimonio para obtener este hijo, que fue Jesús. ¿De dónde sacó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam toda esta historia que nosotros la recitamos en Surat Maryam, en la lista de videos de recitación del Sagrado Corán y en la otra lista de descripción del Sagrado Corán? ¿Cómo
pudo saber el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que Jesús fue el milagro de Dios? ¿Y cómo pudo saber y narrarnos muchos de los milagros del profeta Jesús que había hecho con el poder de Dios, alabado sea? ¿Cómo pudo saber todo esto si no fuera el mensajero de Dios? Si no fuera que se le reveló de parte de Dios a él todo esto. Esto en sí es un milagro del Sagrado Corán también, que les invito a todos a leerlo. La sura número 19, que es Surat Maryam, es muy importante para que la reciten y para que la escuchen y para que reflexionen en ella y reflexionan que esto Dios lo reveló desde 1400 años. Hoy en día, los editores de hoy en día, aunque sean los más famosos, si ellos escriben una historia o un libro, cada cierto tiempo empiezan a revisarlo y empiezan a republicar una versión más auténtica o más revisada de su libro, de su propio libro. Imagínense un libro que Dios lo reveló desde 1400 años, no tiene ni una falla, no tiene nada que está en contra ni de la ciencia, ni de la lógica, ni de muchas cosas. Esto en sí es un milagro. Les invito a todos ustedes, a todos mis amigos quienes me escuchan aquí, a que valoren esto que estamos diciendo y que también que me comenten si tienen alguna duda o alguna pregunta y que compartan estos videos para que más gente se beneficie, que compartan este video por aquí, por Facebook o por YouTube y que compartan el canal para llegar a más gente que la verdad, que no saben sobre la verdad, que tal vez no sepan esta información que estamos diciendo. Jazakumullahu khairan. Espero que este video haya sido muy beneficioso para ustedes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Y que tengan todos un buen día.